Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos una noche más aquí en Teología Bíblica, compartiendo un poquito sobre teología sistemática. Estamos en el programa Cimientos de la Fe, explorando la teología sistemática, los fundamentos de la teología sistemática. En los primeros capítulos hemos estado hablando sobre la Trinidad, un poquito de teología propia, y seguimos desarrollando el tema de la existencia de Dios. En esta noche vamos a hablar de un elemento muy importante, como todos los cristianos, que debemos de tomar en cuenta, es la incomprensibilidad de Dios. Si tenemos un poquito de tiempo, vamos a hablar sobre la cognoscibilidad de Dios. ¿De qué trata todo esto? Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor ayudándonos en esta noche a hablar un poquito de teología. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia en el nombre de Jesús. Te adoramos, te damos gloria, Señor. Te pedimos, Padre, en esta noche podamos compartir tu palabra, Señor, aprender un poquito más de ti, Señor, crecer en tu palabra, Señor, y cada día conocerte más, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos hablando de la incomprensibilidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, decir que Dios es incomprensible no significa que no podamos saber nada acerca de Dios, sino que como Dios es infinito, ninguna criatura puede llegar a comprender, entender, captar o describir a Dios de una manera digna, adecuada o omnicomprensiva. Para mí uno de los puntos más importantes que debemos de tomar en cuenta de esta cuestión de Dios es que deberíamos de siempre conocer nuestros límites en cuanto a Dios. A ver, normalmente como cristianos siempre hablamos de que Dios es conocible y de que Dios se revela a sus criaturas y que conocemos a Dios de manera íntima, de manera relacional. Normalmente en la iglesia siempre se habla de esa cara de la moneda, que conocemos a Dios, que tenemos una relación con Él. Dios le bendiga a todos los que están conectando, hermana Glenda, hermano César, hermana Sandra, Dios le bendiga. ¿Cuánto tiempo sin saludar? Dios le bendiga mucho. Bendiciones Juan Uciel, hermana Yosian. Bien, entonces, hermano Carlos también. Siempre hablamos de esta cuestión de que conocemos a Dios y de que Dios se ha revelado a través de su palabra y de que Dios se ha revelado a nosotros a través de Jesucristo. Y eso está bien, ¿no? De hecho, es la segunda parte de esto. Pero hay otra parte que considero que es muy importante y es de que como Dios es infinito, no le conocemos aún, por así decirlo, no lo conocemos a totalidad porque nosotros somos seres humanos finitos. Ahora, ¿qué consecuencias prácticas tiene el entender esta verdad tan importante? Que no podemos llegar a conocer a Dios totalmente. Bueno, yo creo que, como dije al principio, eso nos ayuda a mantener límites. Por ejemplo, a veces los cristianos somos un poquito acelerados cuando pasa una situación, cuando pasa un suceso. Estamos apresurados y decimos, no, esa es la voluntad de Dios, no, eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y como que a veces hay cristianos que es verdad, tenemos una comunión con Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios, pero a veces como que emitimos juicios demasiado acelerados en cuanto a algo, en cuanto a si se refiere a que Dios está detrás de eso o es simplemente una equivocación, un error o algo que sucedió. Entonces, a veces, y es algo que me preocupa bastante, a veces las personas sin reflexionar un poquito en sus palabras, hacen aseveraciones muy aceleradas que implican a Dios de por medio. Entonces, y estas personas están muy seguras de que Dios, que Dios que lo está haciendo, que Dios que lo está diciendo. Y mira, como les digo, nosotros tenemos una relación con Dios y Dios ha tratado con nosotros y Dios nos ha revelado. Pero yo siempre me pongo en ese papel de criatura en que no puedo entender todos los planes de Dios siempre. Un profesor me decía, yo necesito entenderlo todo de Dios, no necesito, soy criatura. Yo creo que, y esto puede ser un poquito bastante más práctico que teológico, teórico, yo creo que es muy importante que entendamos esa limitación que tenemos como criaturas. A veces en nuestra humanidad tenemos el afán de querer conocerlo y entenderlo todo. Y llegan situaciones en nuestra vida, llegan sucesos y llegan eventos en que
nosotros no entendemos por qué pasa, no entendemos por qué sucede y estamos como que muy acostumbrados. No, yo entiendo cómo pasan las cosas, yo entiendo que Dios está aquí o yo entiendo que son mis errores y hay momentos en que simplemente no entendemos lo que está sucediendo, lo que está pasando o qué es lo que Dios está tratando con todo eso. Y ese es un punto muy importante como cristianos, en el proceso de discipulado como cristianos. Hermanos, no siempre vamos a entenderlo todo. No siempre vamos a entenderlo todo de Dios, cómo Dios opera, cómo Dios actúa. No siempre vamos a entenderlo todo. O sea, un punto muy importante es esto. La doctrina de la incomprensibilidad de Dios es la respuesta a la pregunta, ¿podemos conocer a Dios? Ahora bien, esa es una pregunta que personas no cristianas pueden llegar a hacerse. Normalmente nosotros los cristianos decimos sí, podemos conocer a Dios porque Él se ha revelado, bueno, a través de la creación, Dios se ha revelado de manera natural, de manera especial se ha revelado a través de la palabra, a través de la encarnación del Hijo de Dios. Nosotros decimos que sí, esa es la respuesta inmediata de nosotros los cristianos, pero también tenemos que tener el límite y entender y conocer el límite de que conocemos a Dios a la medida que se ha revelado. No significa que conozcamos a Dios de manera total. Esta doctrina sostiene que la naturaleza divina es tal que Dios no puede ser completamente conocido o descrito, tal como en sí mismo por ningún ser creado. Es decir, ningún lenguaje de criatura puede describir exhaustivamente lo inefable y ninguna criatura puede captar plenamente lo infinito. Comprender algo, tener conocimiento de las causas, la esencia y los atributos esenciales y accidentales de esa cosa, como señala Tomás de Aquino, entender algo es conocerlo perfectamente. Sin embargo, nosotros los humanos tenemos una comprensión limitada e imperfecta de criaturas, nosotros mismos incluidos, sino que no podemos poseer más que un conocimiento parcial e imperfecto. O dicho en palabras del apóstol Pablo, vemos por espejo de la esencia divina. Por lo tanto, para nosotros Dios es incomprensible. Por ejemplo, esto tiene que ver hace poco con este tema de la Trinidad, que fue un tema bastante tocado el mes pasado. A mí particularmente me invitaron a dar una charla sobre la Trinidad. Bueno, una de las preguntas era que explicara cómo Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas diferentes, en el sentido de que Padre no es Hijo, Hijo no es Espíritu, y así sucesivamente, y cómo al mismo tiempo estas tres personas son uno, porque creemos en un solo Dios. Bueno, yo me di la explicación, cité la Escritura, cité el credo, cité cómo la Iglesia ha venido reflexionando en todo esto y articulándolo, ¿no? Porque aparte de la reflexión es la articulación. ¿Cómo entendemos el tema de la Trinidad? Y una persona comentaba, no, pero es que, a ver, no lo tengo muy claro. Y es una persona que tiene sus dudas de la Trinidad. Está batallando bastante y está inclinándose bastante por los unitarios. Y ese tipo de personas dicen, no, la verdad yo creo que la explicación de los unitarios me parece más lógica. Entonces, yo platicaba con un hermano sobre esto y yo le digo lo siguiente, a ver, si yo explico o hablo de la Trinidad, voy a utilizar el lenguaje de la Biblia, tal como la Biblia lo escribe, tal como la Biblia lo narra, y como la Iglesia a través de los credos ha articulado este tema de la Trinidad. Tres personas, unidad en esencia. Ahora, que una persona no esté satisfecha con ese tipo de explicaciones, me arroja lo siguiente. A veces queremos que toda explicación de la naturaleza de Dios y cómo Dios opera satisfaga nuestros deseos de curiosidad intelectual. Y es que debemos de reconocer algo como criaturas finitas. Es complicado escribir aquello que es infinito. Ahora, no es imposible, porque la Iglesia a través de los años hemos reflexionado mucho y hemos batallado en cómo articular estas cosas. Y todo esto ha sido, mire, las articulaciones, por ejemplo, de los credos de la Iglesia primitiva, no fue una reflexión de
de un día, de que una persona se centró en el escritorio, comenzó a leer un par de libros, comenzó a leer el escritorio y ya listo, ya articularon las explicaciones. No, todo esto llevó a la iglesia años, años de reflexión, años de debates con herejes, con personas que estaban profesando otra doctrina. Entonces, como iglesia, nosotros hemos luchado por tratar de explicar en base a lo que tenemos revelado temas como la Trinidad, que no han sido fáciles. Ahora, también, por ejemplo, la iglesia como tal, y yo creo que todos nosotros como cristianos entendamos esto, la iglesia como tal, la iglesia universal, venimos discutiendo de diferentes temas en los cuales los cristianos entre nosotros no estamos de acuerdo. Temas como la escatología, temas como la soteriología, la salvación, cómo se efectúa la salvación, temas como la administración eclesial. Te voy a entender algo, la iglesia en medio de todo este proceso de reflexión tiene diferentes explicaciones. Ahora, un cristiano nuevo, y todas estas charlas están enfocadas en el discipulado, con las personas nuevas en la fe, un cristiano nuevo se pregunta, ¿por qué las iglesias no están de acuerdo con todos estos puntos? Bueno, yo como maestro de iglesia, tengo que ser sincero y yo les digo, no es fácil de entender. O sea, para algunas personas pueden decir, bueno, explicar la soteriología es algo completamente fácil. Explicar la predestinación solamente tenés que seguir lo que dice tal texto, tal texto, tal texto, pero no es simplemente eso. Cuando nos acercamos al texto y cuando comenzamos a interpretar cómo Dios ejecuta la salvación en el individuo y llegamos a interpretar ese tipo de textos, nosotros ya venimos con ideas preconcebidas muchas veces. Y bueno, si usted es calvinista, usted tiene una forma de ver la predestinación. Y si usted es arminiano, también, por si acaso, los arminianos también creemos en la predestinación, pero tenemos otra manera de articular la predestinación. Ahora, el texto es el mismo, la predestinación es la misma. Dios predestina a las personas, pero ¿cómo entendemos esa labor de Dios de predestinar a los escogidos? Bueno, eso ya es otro asunto en el cual el estudiante de la Biblia, el teólogo, está en constante reflexión. Mi punto con esta parte introductoria es que entendamos eso. Si los cristianos estamos en constante diálogo, no voy a hablar debate, en constante diálogo sobre todo este tipo de tema es porque, bueno, somos seres humanos finitos y estamos tratando de entender cosas que, a ver, la salvación de los hombres, la salvación de las personas. Pablo en muchas ocasiones le llama como un misterio y es porque a veces va más allá de lo que podamos comprender. Ahora, vuelvo y repito, lo mismo que dice el libro aquí adelante, no es que no entendamos nada, no es que no conozcamos nada, es que conocemos, es que entendemos, pero en parte. Y esa parcialidad en el conocimiento que tenemos todos los cristianos, en diferentes niveles y medidas, obviamente, es lo que nos lleva a conclusiones diferentes. El texto es el mismo, el documento es el mismo, los datos, como diría Heiser, los datos son los mismos, pero nosotros los cristianos no somos lo mismo, tenemos ideas diferentes, tenemos comprensiones diferentes. Entonces, eso nos lleva a esta reflexión de que Dios es infinito y trasciende nuestro intelecto y nuestro conocimiento. Entonces, a mí me preocupa en la labor teológica muchas veces cuando algunas personas dan ideas muy concluyentes, como que, a ver, esto significa esto, y ya, no hay nada más que aportar, no hay nada más que dialogar, porque esto significa esto y punto. Y no hay nada más que decir. Tengamos cuidado con eso. Dice, que Dios sea incomprensible no debe a ninguna falta de ser o perfección en la naturaleza divina, ni que a Dios se esconda de nosotros, de ninguna manera. Se debe más bien a que mora en una luz inaccesible que ciega los ojos de cualquiera que mira sin ayuda divina. La naturaleza divina es aquello que es más cognoscible, es perfectamente conocida por Dios mismo, pero la naturaleza divina es lo menos cognoscible para las criaturas, como observó Tomás de Aquino tan frecuentemente.
Los intentos del intelecto humano por conocer la naturaleza divina son como los de un murciélago que trata de ver el sol. Debido a su naturaleza, la debilidad de sus propias capacidades finitas y los efectos del pecado, el ser humano es incapaz, estoy leyendo esta parte de acá, es incapaz de captar siquiera una visión limitada de la magnificencia de la naturaleza divina y está aún más lejos de ser capaz de describirla. Aquello que sí conocemos de Dios ha tenido que ser revelado por Él a través de sus obras, a través de la naturaleza humana, a través de su palabra y en la persona de la palabra divina, Jesucristo. Que Dios es incomprensible e inefable implica que no hay lenguajes creados que puedan describir plenamente la naturaleza divina. Vuelvo al punto de la Trinidad porque fue el tema, permítame un momento, porque fue el tema del mes pasado y fue lo que produjo bastante diálogo. La verdad que fue bastante productivo. Por ejemplo, una de las cuestiones bastante significativas es que tengamos cuidado, por ejemplo, cuando hablamos de la Trinidad, de utilizar analogías para tratar de explicar la Trinidad. ¿Por qué? Porque las analogías, las metáforas, al momento de intentar describir la Trinidad, son imperfectas, no son suficientes. Y de hecho, yo recomiendo realmente no utilizar analogías ni comparaciones ni nada por el estilo con cosas humanas, porque la Trinidad llamarlo así, es un misterio que va más allá de lo que podemos conocer humanamente. La confesamos la Trinidad porque está revelada en la Biblia, pero que la entendamos completamente. A ver, algún valiente que me diga que entiende completamente la Trinidad, le damos espacio aquí en la página para que le explique completamente. Pero es algo en lo cual estamos constantemente reflexionando. Mire, por eso es importante, aquí tengo mi Biblia. Mire, Dios es infinito, Dios es verdad. Pero por eso es importante que en esa infinidad, esa es mi Biblia, un poquito viejita, en esa infinidad Él se ha revelado a través de la Biblia. ¿Para qué? Para que de lo infinito, a través de su Hijo, a través de la palabra, podamos conocerle. Entonces, el hecho de que Dios sea infinito no significa que no pueda ser conocido. Puede ser conocido, pero tomemos en cuenta las medidas, no totalmente. Bien, sigamos leyendo. Incluso las criaturas divinamente incluso las escrituras divinamente inspiradas revelan a Dios a través de negaciones, antropomorfismo, analogías y otras herramientas descriptivas. Esto ha llevado a los pensadores cristianos a involucrarse en lo que se llama la teología negativa o apopática. Esto se hace usando el triplex vía. A, por ejemplo, el camino de la causalidad, B, el camino de la eminencia y C, el camino de la negación. A través del camino de la causalidad, deducimos la causa del conocimiento de los efectos. Mediante el camino de la eminencia, atribuimos todas las perfecciones a Dios. Por medio del camino de la negación, le negamos a Dios todas las imperfecciones propias de las criaturas. La triplex vía nos permite afirmar verazmente los atributos incomunicables y comunicables de Dios. La doctrina de la comprensibilidad de Dios implica que ninguna criatura puede poseer una idea inmediata, clara y nítida de Dios, ni una imagen mental de Dios, que todos los seres humanos, por naturaleza, tienen algún sentido de lo divino. No quiere decir que poseamos o captemos una idea completa de la naturaleza divina. Al contrario, tenemos una idea confusa de que Dios existe y Él es el poderoso creador del universo. Si bien ninguna palabra puede describir adecuadamente lo inefable, esto no significa que los creyentes se queden sin conocimiento de Dios. Antes bien, Dios se ha revelado a sí mismo a través de su creación, en su Hijo y en su palabra, donde las personas pueden aprender no solamente acerca de Él, sino acerca de cómo estar eternamente unidos a Él. De hecho, mediante una aplicación adecuada del triplex vía y una correcta interpretación de las Escrituras, entre algunas de las cosas que podemos conocer sobre Dios están que Él es y que es el creador
Salvador, infinito, todopoderoso y bondadoso. Entonces, aquí está la cuestión interesante. Tenemos que tener humildad en cuanto a la que se refiere de Dios, en cuanto a lo que Dios está haciendo, en cuanto a lo que Dios no está haciendo. Entonces, como criaturas, como cristianos, hay cosas que yo creo que en nuestra vida personal, en la vida de los hermanos o en la iglesia, hay cosas que son claras y nosotros podemos ver cómo Dios actúa. Y hay cosas que también no son claras. Y a veces no entendemos cómo Dios está operando, cómo Dios está actuando, cómo Dios está haciendo. A veces no entendemos. Y a veces tenemos esta idea de los cristianos de que siempre tenemos que tener una respuesta a lo que está pasando. Siempre tenemos que tener una respuesta a lo que está sucediendo. Un ejemplo, permítame un momento. Voy a poner un ejemplo para concluir. El caso de Job fue un caso que nosotros lo conocemos muy bien. Y la historia va así. Vamos a repasar un poquito. Job es una persona íntegra delante de Dios. Es un buen cristiano en términos nuestros. Y es un cristiano no solamente bueno y con buena devoción, sino que es un cristiano próspero. Tiene hijos, tiene ganado, tiene todo. De un momento a otro, Job lo pierde todo. Job no tiene ni idea de lo que está pasando allá arriba. Nosotros como lectores sí sabemos lo que está pasando. Bueno, Job pierde todo, llegan sus amigos, él cae enfermo y se da un pequeño debate. Eso es lo que me llama la atención sobre este tema. Están los amigos, está Job y comienzan a debatir por qué está pasando Job esta desgracia. Y uno comienza a decir que Job, bueno, Job, mira, si has pasado todo eso seguro es porque has pecado. Job da su respuesta, los amigos comienzan a debatir en por qué Job está pasando y está viviendo lo que está haciendo y comienzan, y mire qué interesante esto, en los pensamientos de los amigos, ellos creen que tienen una respuesta de por qué está sucediendo esto y cómo Dios está actuando. Y mira lo interesante, nosotros sabemos que al final de la historia, Job, los amigos estaban equivocados. Pero los amigos afirmaban con mucha certeza, no, Job, tú estás pasando todo esto porque seguro has pecado de alguna manera, porque Dios no castiga a nadie sin haber pecado ni nada. Obviamente, nosotros con un contexto espiritual de todo lo que está pasando, sabemos que aquí el asunto, a ver, aquí el asunto no es que Dios está causando todo esto, aquí es que está Satanás y que Satanás quiere demostrarle a Dios de que Job es un falso, un hipócrita. Entonces los amigos de Job ya están haciendo conclusiones de que Dios está detrás de todo esto. Y si Dios está detrás de esto es porque Job ha pecado. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que estos amigos y Job se equivocaron. Ahora, ¿por qué se equivocaron? Porque ellos tenían una idea y un conocimiento no totalmente equivocado, pero sí incompleto. Obviamente, si uno peca, vemos que Dios castiga a los que pecan, pero ese no había sido el caso de Job. Pero ellos creyeron que esa era la única situación y por lo tanto había pasado eso. Conclusión, Dios baja y Dios deja las cosas en claro y muestra cómo Job y los amigos de Job no sabían nada del asunto. ¿Saben cuál era la cuestión práctica de ellos? Ellos pensaban que conocían todos los misterios de Dios. Amados hermanos, concluyo con esto. Vuelvo arriba. La incomprensibilidad de Dios. La incomprensibilidad de Dios significa esto, que tenemos una marca limitada en lo que podemos llegar y conocer a Dios. Esto no significa que no podamos saber nada acerca de Dios, no significa eso. Conocemos, pero conocemos en parte. Entonces, como cristianos, tomamos en cuenta eso. Conocemos a Dios, Dios se ha revelado a través de su palabra y hay cierta conocibilidad sobre Dios que nosotros tenemos. Pero que ese conocimiento que nosotros tenemos sobre Dios no nos haga pensar, tanto como cristianos o como estudiantes de teología o como estudiantes de la escritura, no nos haga pensar que ya entendemos todo de Dios, porque ese es uno de los primeros errores que podemos llegar a cometer y que ya
otras personas, tanto en la historia bíblica como en la historia del cristianismo, han cometido ese error. Pensar que conocían la totalidad de Dios. Suena un poco irónico, tomando en cuenta que Dios es infinito y nosotros somos criaturas, pero hay un momento en el ego de los seres humanos en que cometen ese tipo de errores. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero la lección de hoy haya servido de meditación y aprendizaje como cristianos que estamos creciendo en los caminos del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.